Hoy continuamos con nuestra guía de la colección Marvel Ultimate de Salvat, y en esta ocasión vamos a revisar los tomos del 51 al 60. En esta parte de la colección encontramos algunos momentos muy interesantes del universo Ultimate, desde el histórico encuentro entre Peter Parker y Miles Morales, hasta eventos importantes que cambian el destino de varios héroes de este universo. Para esta revisión vamos a apoyarnos en información de páginas de coleccionistas como Wacom, pero aquí en el canal vamos a repasarlos y comentarlos uno por uno. Así que si estás coleccionando esta serie o quieres saber qué historias incluye cada tomo, acompáñame porque vamos a revisar qué trae cada volumen y por qué son importantes dentro del universo Ultimate. Hola miembros de la liga, bienvenidos a la Liga de los Cómics. Y como entrega número 51 tenemos a Ultimate Spider-Man número 19, Spider-Man. Este tomo incluye los números de Spider-Man del 1 al 5, junto con Ultimate Comics Spider-Man del 13 al 18, formando una de las historias más llamativas del universo Ultimate. La primera parte corresponde a la miniserie Spider-Man, escrita por Brian Michael Bendis, y con el arte de Sara Pichelli. En esta historia se produce un encuentro muy especial dentro de Marvel, cuando dos Spider-Man de distintos mundos terminan cruzando sus caminos. Por un lado tenemos a Peter Parker, el Spider-Man original del universo Ultimate, y por el otro a Miles Morales, el joven héroe que tomó el mando del trepamuros después de él. En la segunda parte del volumen, la historia continúa centrándose en Miles, quien empieza a involucrarse en conflictos mucho más grandes. Durante estos eventos, su camino se cruza con el Capitán América, mientras intenta demostrar que puede convertirse en un héroe digno de estar con los Ultimates. Pero dar este paso no será fácil, porque enfrentarse a amenazas de ese nivel significa entrar en un mundo de peligros mucho mayores de los que Miles había vivido hasta ese momento. Y la gran pregunta es si el nuevo Spider-Man estará realmente preparado para asumir ese desafío. En este tomo se produce uno de los encuentros más esperados en la historia de Marvel, especialmente para los fans del trepamuros. Aquí vemos reunirse a dos generaciones de Spider-Man. Por un lado está Peter Parker, que para muchos, y en lo personal también, representa al Spider-Man clásico con el que crecimos. Y por el otro está Miles Morales, el Spider-Man que con el paso de los años se ha convertido en el principal para una nueva generación de lectores. Este momento es muy recordado dentro del universo Ultimate, porque no solo reúne a dos versiones del mismo héroe, sino que también conecta dos mundos distintos dentro de Marvel. Y además presenta a uno de los personajes más importantes que surgieron del universo Ultimate, Miles Morales, una de las creaciones más exitosas de esa línea editorial. Como entrega número 52 tenemos Ultimate X-Men número 10, Divididos caemos, unidos resistimos. Este volumen reúne los números Ultimate Comics X-Men del 13 al 23, junto con el especial 18.1, y nos muestra una etapa muy difícil para los mutantes dentro del universo Ultimate. Hubo un tiempo en el que los mutantes luchaban unidos bajo el liderazgo de Charles Xavier, formando el famoso grupo de los X-Men. Su objetivo era defender a su especie y buscar un lugar en un mundo que constantemente los rechazaba. Pero esa época ya quedó atrás. Ahora los mutantes son mucho más temidos y perseguidos que nunca, y lo único que queda del antiguo equipo es un pequeño grupo de jóvenes héroes que se niega a desaparecer. En medio de este panorama, Kitty Pryde intenta mantener unido a este nuevo grupo, mientras cada vez más mutantes se suman a su causa. Sin embargo, liderar este movimiento no será sencillo. Mientras la lucha por la libertad de los mutantes comienza a intensificarse, nuevos aliados y también nuevos enemigos empiezan a aparecer en el camino. No todos los miembros de los X-Men que conocimos al inicio del universo Ultimate han sobrevivido. Después de todo lo que ha ocurrido, ha llegado el momento de reorganizarse. Este tomo muestra una de las etapas más oscuras para los mutantes dentro de este universo, donde los pocos que quedan deben volver a unirse y decidir si todavía pueden seguir luchando por su lugar en el mundo. Como entrega número 53 tenemos a Ultimate Spider-Man número 20, La Guerra de Veneno. Este volumen reúne varios números de Ultimate Comics Spider-Man, donde seguimos viendo el desarrollo de Miles Morales como el nuevo Spider-Man del universo Ultimate. Este tomo contiene Ultimate Comics Spider-Man del 19 al 28. Meses antes de la muerte de Peter Parker, Miles Morales era simplemente un estudiante
que estaba a punto de comenzar una etapa en su vida. Sin embargo, todo cambió cuando fue mordido por una araña genéticamente modificada que le otorgó habilidades extraordinarias. Conociendo la historia del Spider-Man original y el sacrificio que hizo como héroe, Miles decide seguir su ejemplo y asumir el papel del nuevo trepamuros. En esta historia, el joven héroe finalmente empieza a consolidarse como Spider-Man. Ya cuenta con su propio traje, sus lanzarredes y una identidad más definida. Pero con ese nuevo rol también llega amenazas mucho más peligrosas. Y es que en esta ocasión, Miles tendrá que enfrentarse a uno de los enemigos más temibles relacionados con Spider-Man: Venom. Hay un nuevo Venom en la ciudad y parece tener sus propios planes. Para descubrir qué está ocurriendo, Miles tendrá que buscar ayuda en alguien que conoce bien el legado de Peter Parker: Gwen Stacy. En este tomo, Miles Morales comienza a enfrentarse a algunos de los villanos clásicos del universo de Spider-Man, y entre ellos aparece uno de los más recordados por los fans. El simbionte que durante años le causó tantos problemas a Peter Parker vuelve a convertirse en una amenaza importante, pero esta vez el desafío será para Miles. Así que la gran pregunta es, ¿si Miles Morales será capaz de estar a la altura y llenar el lugar que dejó Spider-Man clásico? Como entrega número 54 tenemos a The Ultimates número 7, Ultimates Desunidos. Este volumen reúne los números Ultimate Comics Ultimates del 25 al 30, además de Cataclismo Ultimates del 1 al 3 y la miniserie Ultimate Comics Iron Man del 1 al 4. En esta historia vemos uno de los momentos más críticos para el equipo de los Ultimates, ya que una peligrosa búsqueda comienza a desatar el caos dentro del universo Ultimate. Todo gira alrededor de uno de los objetos más poderosos del universo Marvel: las gemas del infinito. Estas gemas no solo están siendo buscadas por los héroes, sino también por alguno de sus enemigos más peligrosos. El problema es que, si alguno logra reunirlas todas, podrían crear incluso dos guanteletes del infinito, algo que representaría una amenaza prácticamente imposible de detener. La historia funciona además como un homenaje a una de las sagas más recordadas de Marvel, Avengers Desunidos, llevando a los Ultimate hacia uno de sus momentos más difíciles. Y como si todo esto no fuera suficiente, cuando el conflicto llegue a su fin, una amenaza todavía mayor comenzará a acercarse al universo Ultimate: Galactus, el devorador de mundos. Aquí además se suma un elemento extremadamente peligroso: el poder del guantelete del infinito, junto a sus poderes de las gemas del infinito. Así que todo apunta a que el universo Ultimate está preparando algo mucho más grande de lo que parece. Como entrega número 55 tenemos a Ultimate X-Men número 11, Recursos Mortales. Este volumen reúne los números de Ultimate Comics X-Men del 24 al 33, además de la miniserie Ultimate Comics Wolverine del 1 al 4 y Cataclismo Ultimate X-Men del 1 al 3. En esta etapa del universo Ultimate, los mutantes han logrado algo que parecía imposible: crear su propio refugio. Un lugar al que han llamado Utopía, donde intentan sobrevivir lejos de la persecución del resto del mundo. Sin embargo, mantener este santuario no ha sido fácil. La comunidad mutante sigue creciendo y las tensiones comienzan a aumentar. En medio de todo esto, Kitty Pryde se ve obligada a tomar decisiones muy difíciles para proteger a los suyos. Mientras tanto, nuevas amenazas empiezan a aparecer, y alguien parece estar observando de cerca a los mutantes, esperando el momento adecuado para atacar. Por otro lado, también seguimos la historia de Jimmy Hudson, el hijo de Wolverine, quien se encuentra en una búsqueda personal para descubrir la verdad sobre su origen. Todo esto ocurre en un momento especialmente delicado, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión polémica: considerar a los mutantes como si fueran una propiedad que puede ser controlada y utilizada. Ante esta situación, la comunidad mutante tendrá que decidir cómo responder. Este tomo muestra hasta qué punto la situación de los mutantes se ha vuelto insostenible en el universo Ultimate. Ahora ya no se trata solo de sobrevivir, sino de decidir cómo van a luchar por su libertad. Llegamos ahora al tomo número 56 de la colección Marvel Ultimate Salvat, titulado Cataclismo, la batalla final de los Ultimates. Este volumen reúne varias historias clave del evento Cataclismo, como Hunger 1 al 4, Cataclismo de los Ultimates del 0.1, Cataclismo Ultimate, Spider-Man del 1 al 3 y Ultimate Last Stand del 1 al 5. En esta historia ocurre algo que amenaza con destruir por completo el universo Marvel Ultimate. Tras los eventos provocados por Ultron,
El tejido del espacio-tiempo se rompe y se abre una grieta entre universos. A través de esa ruptura aparece una de las entidades más peligrosas del universo Marvel, Galactus, el devorador de mundos. Su llegada pone en alerta a todos los héroes del universo. Los Ultimates, Spider-Man y los X-Men tendrán que unir fuerzas para enfrentar la mayor amenaza que hayan visto jamás. Lo que está en juego ya no es la ciudad o un país, sino el destino completo de su mundo. Aquí estamos frente al evento más grande que ha vivido el universo Ultimate. Todos los héroes tendrán que unirse para enfrentar a Galactus, en una batalla que decidirá el destino de todo el universo. Continuamos con el tomo número 57. Titulado Jóvenes Ultimates Poder por Poder. Este volumen contiene All New Ultimates del 1 al 12, donde vemos el nacimiento de una nueva generación de héroes dentro del universo Ultimate. Después de los devastadores acontecimientos del evento Cataclismo, el mundo ha cambiado y ahora surge un nuevo equipo dispuesto a tomar el relevo. Entre sus integrantes encontramos a Miles Morales, Black Widow, Kitty Pryde, además del dúo formado por Cloak y Danger, junto con Bombshell. Sin embargo, esta nueva formación tendrá que enfrentarse rápidamente a su primera gran prueba: sobrevivir a una peligrosa misión en las calles de Nueva York, donde varias pandillas criminales comienzan a convertirse en una amenaza cada vez mayor. A diferencia de los Ultimates originales, este equipo tendrá que abrirse camino por su cuenta y demostrar que pueden convertirse en los nuevos héroes de este universo. Este tomo tiene algo bastante peculiar, y es que nos presenta a una nueva generación de héroes que no son los más conocidos del universo Marvel, como los Ultimates o los Fantastic Four. Aquí vemos a personajes que recién están empezando a abrirse camino dentro de este universo, y todo bajo el liderazgo de Miles Morales. Así que quizás sea momento de darles una oportunidad a estos nuevos héroes y ver hasta dónde pueden llegar. Continuamos con el tomo número 58, titulado Ultimate Fantastic Four, los más extraños del mundo. Este tomo contiene Ultimate Fantastic Four del 1 al 6 y Fantastic Four del 570 al 572. La historia parte de un problema que amenaza la estabilidad misma en la realidad de la Tierra 1610, una anomalía que ha comenzado a alterar las bases de todo lo que existe, y si no se detiene a tiempo, podría tener consecuencias devastadoras. Para enfrentar esta situación surge la Fundación Futuro, un proyecto científico creado para encontrar soluciones a amenazas que superan incluso a los superhéroes tradicionales. La iniciativa cuenta con el apoyo de Tony Stark, mientras que Phil Coulson actúa como director de campo y Susan Storm lidera el equipo. El resultado es uno de los grupos más extraños y experimentales que haya visto el universo Marvel Ultimate, donde ciencia, exploración y fenómenos imposibles se mezclan en una historia donde prácticamente cualquier cosa puede pasar. Este tomo es bastante curioso dentro de la colección, porque nos presenta una propuesta mucho más experimental, donde la ciencia y los fenómenos extraños toman el protagonismo dentro del universo Marvel Ultimate. Como entrega número 59 tenemos a Ultimate Spider-Man número 21, Renacimiento. Este volumen incluye el número especial Ultimate Spider-Man número 200, junto a los primeros números de Miles Morales Ultimate Spider-Man, del 1 al 9. La historia se sitúa después de los acontecimientos de Cataclismo, cuando el mundo todavía intenta recuperarse de todo lo ocurrido. En este contexto se cumple el segundo aniversario de la muerte de Peter Parker, el héroe que durante años protegió a Nueva York como Spider-Man. Para recordarlo, varios personajes que forman parte de su vida, tanto amigos como enemigos, se reúnen para reflexionar sobre el legado que dejó el Trepamuros original y sobre el impacto que tuvo en el universo Ultimate. Pero la historia no se queda solo en el pasado. Mientras el mundo recuerda a Peter Parker, Miles Morales continúa con su camino como el nuevo Spider-Man, enfrentándose a una etapa diferente en su vida como héroe. Y como si eso no fuera suficiente, una amenaza del pasado regresa para complicar aún más las cosas. Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde, el mismo villano responsable de la muerte del Spider-Man original. Este tomo es muy especial, porque no solo recuerda el legado de Peter Parker dentro del universo Ultimate, sino que también muestra cómo Miles Morales comienza a consolidarse definitivamente como el nuevo Spider-Man. Y llegamos finalmente al tomo número 60 de la colección Marvel Ultimate Salvat, titulado Ultimate Spider-Man El Fin. Este volumen reúne los últimos números de Miles Morales de Ultimate Spider-Man junto con la miniserie Ultimate End,
que marca el cierre definitivo del universo Ultimate. En esta historia, Miles Morales y el resto de los héroes de la Tierra 1610 se enfrentan a la destrucción total de su mundo. La realidad comienza a colapsar y en medio del caos aparece una Manhattan imposible donde conviven héroes de dos mundos diferentes, los personajes del universo Ultimate y los héroes de la Tierra 616. Con el final de su mundo cada vez más cerca, los héroes tendrán que tomar decisiones difíciles y realizar los últimos sacrificios para intentar salvar algo de todo lo que conocían. Esta historia funciona como una despedida para uno de los proyectos más importantes que ha tenido Marvel en el siglo XXI. El universo Ultimate. Con este tomo se cierra oficialmente una de las etapas más importantes de Marvel. El universo Ultimate llegó para reinventar a muchos de estos personajes y presentar nuevas versiones que marcaron a toda una generación de lectores. Y sin duda, uno de sus mayores legados fue Miles Morales, un personaje que hoy en día se ha convertido en uno de los Spider-Mans más importantes de Marvel. Y con esto llegamos al final de la colección Marvel Ultimate de Salvat. Hemos recorrido desde el tomo número 1 hasta el tomo número 60, explorando uno de los universos más innovadores que ha creado Marvel. Aquí vimos nuevas versiones de muchos héroes clásicos, también el nacimiento de personajes que hoy son fundamentales para la editorial, como Miles Morales. El universo Ultimate fue una etapa muy controversial en su momento, pero también una de las más queridas por los fans, dejándonos historias y personajes que incluso terminaron formando parte del universo principal de Marvel. Si quieren que revisemos con más detalle alguno de estos tomos o historias en particular, también podemos hacerlo aquí, en la Liga de los Cómics. Y recuerden que parte de la información presentada en esta serie está basada en referencias de la página Wacom. Este fue un podcast más de la Liga de los Cómics. Nos vemos la próxima.